¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta octava clase sobre el tema de contabilidad administrativa. En esta ocasión vamos a estar trabajando en el tema de la estructura de un estado de resultados. Estructura del estado de resultados. Anteriormente, en clases pasadas, hemos visto temas de proyección de ventas. Hemos visto diversos tipos de métodos. Hemos visto el método de mínimos cuadrados, el método del incremento porcentual relativo, el método del incremento porcentual absoluto, o también llamado tasas discretas. Hemos visto el método aritmético, método geométrico, método exponencial. Y llegamos hasta la clase pasada en el método promedio de métodos, en donde nosotros determinamos ya nuestra proyección de ventas. Y esta sería nuestra proyección de ventas presupuestada. Ahora, en esta clase vamos a estar viendo el estado de resultados como un puente hacia el siguiente tema, que son los precios financieros. En los precios financieros nosotros ya vamos a utilizar el resultado del método promedio de métodos. Estos resultados ya lo vamos a estar utilizando, pero para ello necesito que ustedes sepan cuál es la estructura de un estado de resultados y cómo funciona, ¿sí? Entonces vamos a ver la estructura del estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero, un estado contable dentro de los estados financieros principales, porque hay estados financieros principales y estados financieros secundarios. El estado de resultados, al igual que el balance general, es un estado de resultados principal. Este estado de resultados también se le da el nombre del estado, aquí se los voy a poner, o estado de pérdidas y ganancias. Sin embargo, en la actualidad, el nombre que se le está dando a este estado financiero, pues es estado de resultados. Si ustedes ven en otras partes que se le llama estado de pérdidas y ganancias, es exactamente lo mismo, es un sinónimo. Todo estado financiero se compone de tres partes: encabezado, el cuerpo y el pie. Todo estado financiero se compone de tres partes: encabezado, cuerpo y pie. El encabezado consta de tres elementos. El primer elemento es el nombre de la empresa. Entonces sería nombre de la empresa, por ejemplo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Es el primer elemento. El segundo elemento es el estado financiero al cual nosotros estamos trabajando. En este caso estamos viendo que es un estado de resultados. Entonces, estado de resultados. Y el tercer y último elemento del encabezado es el periodo que comprende este resultado. Por eso ponemos del 1 de enero del año 2020 al 31 de diciembre del año 2020. Entonces por aquí sería del al. ¿Por qué pongo del al? Porque también pueden ser mensuales, del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020. Solamente es un solo mes. Puede ser trimestral, del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. Puede ser semestral, del 1 de enero al 30 de junio de 2020. O en este caso, que es lo que nosotros utilizamos muy seguido en nuestros informes hacia la Junta de Socios Accionistas, es anual,
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Ahí están los tres elementos. El primer elemento, vamos a ponerlo de un color moradito. Primer elemento. Segundo elemento, que sería el estado de resultados. Vamos a ver si aquí puedo manipular su color. Sí. Y el tercer elemento, vamos a ponerle otro color. A ver si me lo permite realizar. Ahí está. Entonces, aquí nosotros tenemos, primero, el primer elemento que nosotros estamos trabajando es el nombre de la empresa. El segundo elemento es el nombre del estado financiero. Y el tercer elemento es el periodo fecha. Aquí está un elemento, segundo elemento el nombre del estado financiero y periodo. ¿Por qué se utiliza periodo y no se utiliza fecha? Porque como estamos hablando de un resultado, aquí lo mencionamos, un resultado, nosotros queremos ver cuál es el resultado en un periodo determinado. Es como si yo te preguntara, ¿cómo te fue este mes? ¿Cómo te fue este mes? Y entonces, no nada más me interesa cómo te fue este mes, no me interesa el anterior o hace un año, no me interesa. Es el resultado de este mes. O cómo te ha ido, o cómo te fue el año pasado. Nada más me interesa el año pasado, no el antepasado o hace 10 años, no me interesa. Yo te estoy preguntando nada más cómo te fue el año pasado y ese es el resultado. Por eso estamos hablando desde un periodo, desde el inicio de un periodo a finalizar un periodo, ¿sí? Puede ser un mes, cómo te fue en el trimestre, cómo te fue en el año, en el cual nosotros lo que queremos saber es el resultado. Ahora, este es el elemento del encabezado. Ahí está. Ahí está el elemento del encabezado. Tres elementos: nombre de la empresa, nombre del estado financiero y periodo. Posteriormente viene la estructura de un estado financiero. Y siempre vamos a empezar con ventas o ingresos. Ventas. A esto vamos a darle un poquito más de espacio. Le vamos a disminuir menos todo lo que es el costo de ventas. Y esto nos va a dar como resultado la utilidad bruta. Ahorita vamos a ir analizando poco a poco. Después vamos a restarle los gastos de operación. ¿Cómo se determinan los gastos de operación? Los gastos de operación se determinan con la suma de gastos de venta y gastos de administración. Aquí también podría tener otro tipo de gastos, lo he visto en varios estados financieros, como gastos de distribución, gastos de logística, gastos publicitarios, etcétera. Sin embargo, yo considero que si ustedes toman nada más gastos de administración y gastos de venta, engloba todos los gastos, y solamente sería conveniente que ustedes pusieran aquí otro tipo de gastos como el gasto de distribución, si ese gasto de distribución que le pertenece a gastos de venta
si ese gasto de distribución es un monto muy importante en comparación de gastos de venta y gastos de administración, ¿sí? Sí sería conveniente en este caso separarlo por la importancia, pero si no es importante el separarlo y lo podemos incluir en alguno de estos dos, pues no sería necesario realizar esa división de otro tipo de gastos. Bien, a la sumatoria de estos dos, aquí les voy a poner, es la sumatoria, gastos de venta más gastos de administración, nos da como resultados gastos de operación. La suma de estos dos nos da como resultado gastos de operación. Y entonces vamos a tener una utilidad de operación. También nosotros lo vamos a utilizar en finanzas como el UAII. ¿Qué significa UAII? Es utilidad antes de intereses y de impuestos. Bien, ya que tenemos la utilidad de operación, hay que disminuirle gastos relacionados a todo aquello que nosotros hayamos erogado por el financiamiento de la empresa, o en su caso cuando nosotros realizamos una inversión, todos los ingresos que nosotros tengamos relacionados a esa inversión. Entonces vamos a sumar primero los productos financieros. Ahorita lo vamos a analizar y le vamos a restar los gastos financieros. Y esto nos va a dar como resultado la utilidad antes de provisiones, también llamado UAI. Este UAI que nosotros aquí tenemos, el UAI, significa utilidad antes de impuestos. Sin embargo, a mí me parece adecuado que nosotros debemos de utilizar el nombre de utilidad antes de provisiones. Aquí lo perdí, nuevamente lo voy a escribir. Utilidad antes de provisiones, también llamado UAI. Yo creo conveniente que utilicemos utilidad antes de provisiones, porque posteriormente no todo lo que nosotros vayamos a disminuir son impuestos. No todo. Pueden ser que estemos disminuyendo tal vez contribuciones, que no es lo mismo que los impuestos. O estemos disminuyendo obligaciones laborales, que tampoco son impuestos. Por ejemplo, vamos a disminuir el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto. Aquí estoy totalmente de acuerdo que es utilidad antes de impuestos. Y aquí está el primer impuesto. Pero posteriormente hay que disminuir la PTU. ¿Qué es la PTU? Es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Y ese no forma parte de un impuesto. Tampoco es una contribución. Es una obligación laboral. Es por ello que el uso de utilidad antes de impuestos no lo creo que sea tan conveniente, porque nosotros aquí tenemos un elemento que se llama PTU, que no es un impuesto. Entonces, al hablar de utilidad antes de provisiones, estamos hablando que es estos dos que son impuestos y que son una obligación laboral, y que también podríamos tener más a futuro, de acuerdo a las disposiciones legales, contribuciones distintas. Aquí podríamos ponerlas como una provisión de distinta naturaleza. Bueno, posteriormente esto nos va a dar igual a la utilidad neta.
Y esta es la utilidad que más nos interesa. Esa es la más importante, la utilidad neta. Vamos a analizarlo. Bueno, ventas. ¿Qué son las ventas? Las ventas son los ingresos que obtiene la entidad, en este caso la empresa, por la venta de sus productos o servicios. Si fueran servicios, aquí tendría que ser ingresos, ¿vale? Aquí lo voy a anotar. O ingresos. Vamos a utilizar ventas cuando nosotros vendamos productos. Vamos a utilizar ingresos cuando nosotros vendamos servicios. Esa es la diferencia. Entonces, las ventas o los ingresos es cuando nosotros generamos ingresos o vendemos el producto o servicio que sí es del giro de la empresa, que sí es del giro de la empresa. Entonces, aquí lo voy a ir anotando. Son ingresos, aunque sean ingresos en crédito, no necesariamente debe ser ingresos en efectivo. Posiblemente a nuestro cliente le dimos un crédito para que nos pagara dentro de 3 meses y eso debe ser considerado como un ingreso. Aunque nosotros no lo hayamos cobrado, es un ingreso que nosotros vamos a tener en el futuro. Entonces, ese ingreso, ¿sí?, es ingreso por relacionado, vamos a poner relacionado al giro de la empresa. Ingreso relacionado al giro de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo vendo muebles, una mueblería, y vendo sillas, mesas, camas, etcétera, pues como todo eso es del giro de la empresa, nosotros lo vamos a llevar aquí en ventas. Ahí serían donde nosotros lo podríamos llevar. Ahora, ¿qué pasa cuando sean ingresos que no son del giro de la empresa? Bueno, si no son del giro de la empresa, pero es importante por su monto, tal vez vendimos un terreno que es bastante dinero, entonces aquí ya tendríamos que poner un elemento adicional. Vamos a ponerlo. Aquí nosotros tendríamos la suma de otros ingresos y en su caso tendríamos la resta de otros egresos. Entonces vean, aquí lo que nosotros tenemos, ingresos, es que si el ingreso está relacionado al giro de la empresa, se le llama ventas o ingresos. Pero cuando no esté relacionado al giro de la empresa, nosotros lo vamos a identificar como otros ingresos. Entonces aquí lo vamos a poner ingresos no relacionados al giro de la empresa. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo les mencioné que es venta o ingreso cuando es relacionado al giro de la empresa y utilizamos el ejemplo de la mueblería. Si vendemos sillas, mesas, colchones, literas, etcétera, entonces es el giro de la empresa, está relacionado a nuestro negocio y entonces los vamos a considerar como ventas. Pero ¿qué pasa si la mueblería pues va a desocupar un local que es de su propiedad y lo va a vender? Va a vender el terreno junto con el edificio. La mueblería no se dedica a vender terrenos. Ellos se dedican a vender muebles, no terrenos. Pero en esta ocasión van a vender un terreno. Entonces aquí se va a abrir este elemento de otros ingresos para ingresos que no estén relacionados al giro de la empresa. Esa es la diferencia, ¿correcto? Bien, vamos a seguir conociendo el estado de resultados.
Después viene costo de ventas. El costo de ventas es la erogación que se realizó por la obtención del producto. Ese es un costo de ventas. ¿Cuánto nos costó el producto prácticamente? Entonces, cuando hablamos del costo de ventas, estamos hablando del costo de producción o adquisición, si somos una empresa de comercialización. Si somos de producción, pues aquí está costo de producción o adquisición del producto para la venta. Del producto para la venta. Ese sería prácticamente lo que sería el costo de ventas. Es el costo de producción o adquisición del producto para la venta. Y aquí está la venta. ¿Qué pasa posteriormente? Nos dice la fórmula: a los ingresos relacionados al giro de la empresa le vas a restar el costo de producción o adquisición de los productos que vendiste. Y esto te va a generar la utilidad bruta. ¿Sí? Entonces la utilidad bruta es la primer utilidad del producto. Aquí lo podemos identificar: utilidad del producto o servicio. Nada más. Porque posteriormente viene gastos de operación, que es la sumatoria de gastos de venta y gastos de administración. El gasto de operación, como su nombre lo menciona, es la operación de la empresa, es la gestión de los recursos de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Pues vender, obtener ingresos relacionados al giro de la empresa. Ese es el objetivo de la empresa. Ahora, para cumplir con ese objetivo, pues va a tener dos funciones principales: vender y administrar o gestionar los recursos. Administrar. Cuando nosotros hablemos de gastos de venta, estamos hablando de aquella erogación relacionada a las ventas, a la distribución, a la publicidad, a la mercadotecnia, etcétera, a todo lo que esté relacionado a la venta del producto. Ese es un gasto de ventas. A las comisiones de los vendedores es un gasto de ventas. Ahora, ¿qué es un gasto de administración? Pues sería todo el gasto relacionado a la gestión de la empresa, a que se administre la empresa. Estamos hablando como contabilidad, los gastos relacionados a la contabilidad, compras, estamos hablando recursos humanos o capital humano, a la dirección general, etcétera. Todos esos gastos relacionados para que podamos incrementar nuestras ventas se le llaman gastos. Gastos de ventas relacionados directamente a todo lo que nosotros realicemos con el objetivo de incrementar el número de productos vendidos. La gestión o gastos de administración es prácticamente la administración de la empresa. Si las nóminas, por ejemplo. Bien, esto nos va a dar una utilidad de operación. Nos dice: utilidad bruta menos gastos de operación es igual a utilidad de operación. Esta es la utilidad del producto y de la gestión del negocio. Aquí nosotros tenemos la utilidad del producto, que es la utilidad bruta. Ahora, la utilidad de operación ya es la utilidad bruta más la gestión del negocio. Esto es la gestión del negocio.
la venta y la administración de la empresa. Bien, ahora nos dice, a la utilidad de operación le vas a sumar productos financieros. ¿Qué es un producto financiero? El producto financiero es aquel ingreso, vamos a ponerlo aquí, ingreso proveniente del sistema financiero. En pocas palabras, inversiones e intereses. Si obtenemos ingresos por inversiones o intereses, entonces ya lo identificamos por producto financiero, ¿sí? En caso contrario, si en vez de obtener un ingreso tenemos que pagar intereses, comisiones, entonces ya se le llama gasto financiero. Es lo contrario a producto financiero. El producto financiero es cuando tengamos un ingreso. Cuando tengamos un egreso, acuérdense que es la salida de dinero de nuestro bolsillo, de nuestra cuenta bancaria. Aquí hablamos de un egreso proveniente, un egreso que nosotros estamos dirigido al sistema financiero por concepto de intereses, comisiones, etcétera. Cada vez que nosotros solicitamos un préstamo al banco, no nos los va a dar de a gratis. Nos va a cobrar cierta comisión por apertura de crédito, nos va a generar ciertos intereses. Todo eso se le llama gasto financiero. Es un egreso. Este es positivo, por eso es suma. Este es negativo, por eso es resta. Porque nosotros aquí estamos pagando. Y aquí en productos financieros nosotros estamos cobrando. Ahora, como nosotros tenemos aquí un ingresos no relacionados al giro de la empresa, otros egresos también son egresos de salida de dinero, egresos no relacionados al giro de la empresa. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de la mueblería, sabemos que el costo es el costo de adquisición o de producción de los muebles. El gasto de venta sería las comisiones a los vendedores, los fletes para la distribución del producto, ponerlo en punto de venta. Los gastos de administración es todo lo de contabilidad, compras, capital humano, etcétera. Los productos financieros son ingresos de las inversiones. Otros ingresos son los que no están relacionados al giro de la empresa, como en el ejemplo de la venta del terreno de la mueblería. Los gastos financieros es cuando nosotros pagamos los intereses y las comisiones al banco o a un integrante del sistema financiero. No necesariamente debe ser un banco. Otros egresos, nos dice, son egresos no relacionados al giro de la empresa. ¿Como cuál? Por ejemplo, cuando nosotros o cualquier empresa hace una donación al Teletón o a la Cruz Roja, ellos se dedican, la mueblería en este caso se dedica a hacer donaciones. No, por lo tanto es otro egreso. ¿Por qué? Porque es un egreso no relacionado al giro de la empresa. La mueblería no se dedica a hacer donaciones. Fue un caso extraordinario que posiblemente nunca se va a volver a repetir. Y entonces aquí estamos hablando de egresos de dinero no relacionados al giro de la empresa. Otros ingresos y otros gastos, estos dos, en la mayoría de los estados financieros no van a aparecer. Solamente van a aparecer cuando exista un motivo muy fuerte económicamente, estamos hablando de mucho dinero, con el objetivo de que pudiera aparecer dentro de un estado de resultados por su importancia en la cantidad. Debe ser una cantidad muy fuerte para que pueda aparecer. Bien, llegamos a la utilidad antes de provisiones. Entonces, en esta utilidad
la utilidad bruta es la utilidad del producto. La utilidad de operación es la utilidad del producto más la gestión del negocio. Y entonces aquí tenemos otra utilidad. Tenemos la utilidad del producto, de la gestión de la empresa y de, en este caso, productos financieros y gastos financieros, y de la relación con el sistema financiero, que serían los intereses, las comisiones, las inversiones. Y ya llegamos la utilidad antes del pago de impuestos y de PTU hacia los trabajadores. El impuesto sobre la renta nos establece, es el impuesto sobre la renta. La renta se le puede decir que es por la utilidad, impuesto a la utilidad. Y entonces, ¿cuál es la última utilidad? Esta es la última utilidad. Entonces, si nosotros estamos utilizando un 30% de impuesto sobre la renta, se le va a aplicar 30% de ICR sobre la utilidad antes de provisiones, que también se llama el UAI. Aquí está, UAI. Me refiero a utilidad antes de provisiones. Después, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, nos establece que el patrón está obligado a realizar la repartición del PTU, de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, con un porcentaje del 10%. Entonces va a ser el 10% de la PTU sobre el UAI. Esto quiere decir que la utilidad neta va a ser ya la utilidad del producto, del negocio, de la relación con el sistema financiero, después del pago de impuestos y de las obligaciones laborales, y llegaríamos ahora sí a la utilidad neta. Esa utilidad neta es la utilidad distribuible a los socios, es la que nos interesa a nosotros. Utilidad distribuible a los socios. Como nosotros somos los dueños de la empresa, nos interesa que exista utilidad neta para poder nosotros disfrutar de los beneficios que ha generado nuestra inversión. Todo esto que acabo de mencionar, todo esto, déjenme hacer el pie un poquito abajo, ahí está. Todo esto se le llama pie. Este es lo que nosotros vamos a tener en este elemento. Este es el cuerpo de un estado financiero. Este es el encabezado, que es el elemento de un estado financiero. Bien, vamos a empezar a darle un poquito de forma para que se vea presentable. Vamos a regresar. Ahí está. Ahora, ese es el esquema del estado financiero, del estado de resultados. Por último, nos hace falta el pie. En el pie se refiere a dos elementos. Vamos a tener dos elementos. Primero, notas al estado financiero, en el cual se van a establecer los elementos importantes que debemos de resaltar, la relevación suficiente de la información, revelación suficiente de información. Vamos a realizarlo mediante notas. Si hay un elemento importante, por ejemplo, otros ingresos, entonces en otros ingresos pues vendimos el terreno y tal vez nos dieron 200 millones.
Entonces aquí en las notas al estado financiero vamos a hacer la anotación de que existe en la partida otros ingresos el ingreso de los 200 millones por la venta de un terreno. Ahí nosotros estamos mencionando que es un evento extraordinario que no se va a volver a repetir, al menos de manera reciente. Esas son las notas al estado financiero. Vamos a hacer anotaciones de algo que sea de gran importancia. Posteriormente vamos a tener las firmas. Vamos a tener la firma. En este caso vamos a ponerle pues del contador. También la firma del dueño, del representante legal, del director general. Estos son los dos que deben de firmar forzosamente un estado financiero. El contador, que es el que realiza la contabilidad y que realiza el estado financiero. También tenemos al director general, que es el que autoriza el estado financiero, el que autoriza que los números que vienen en el estado financiero son los adecuados. Y finalmente también podríamos tener o no a un tercero, que a este le llamamos contralor. El contralor también es un contador, pero no es la misma persona que el que realiza el estado financiero. Él es el contador, él es el que lo realiza. El contralor también es un contador, estudió licenciatura en contaduría y su objetivo es revisar que la contabilidad sea cierta y que se esté expresando de manera adecuada de acuerdo a la norma de información financiera, a las normas de información financiera llamadas también NIF. Y el director general, como habíamos mencionado, es el que autoriza. Y entonces aquí nosotros ya tenemos también el último elemento a este estado financiero. Y este es el pie. Vamos a darle un poquito de forma. Ahí está. Para finalizar, recapitulando, la estructura de los estados financieros se componen por tres partes: encabezado, cuerpo y pie. El encabezado son tres elementos: nombre de la empresa, segundo elemento, nombre del estado de resultados, el estado financiero, y tercero, el periodo. Después viene el cuerpo, es donde vienen todos los datos importantes de un estado financiero. En este caso, en el estado de resultados, tenemos esta estructura. Siempre ustedes van a encontrar esta estructura. Va a variar, de una empresa a otra va a variar. Es decir, ustedes no van a encontrar un estado financiero exactamente igual. No lo van a encontrar. ¿Sí? De una empresa A a una empresa B no lo van a encontrar. De la misma empresa, lógicamente sí, va a ser el mes de enero prácticamente igual al del mes de febrero en conceptos, me refiero a conceptos, no en cuestiones monetarias. En conceptos van a tener exactamente lo mismo. Pero si ustedes están tomando o van a invertir y van a comparar distintos estados financieros de una empresa refresquera con una empresa de cementos, y ustedes comparan los estados financieros, no van a encontrar el mismo elemento, pero sí van a encontrar la misma estructura. La misma estructura sí la van a encontrar. Y por último nosotros tenemos el pie. El pie tenemos dos elementos dentro del pie, que es notas al estado financiero y las firmas. Este fue el tema de estado de resultados, que es el que nos va a permitir ir hacia el tema de precios financieros. Anteriormente vimos la proyección de ventas para que podamos dar una continuidad a los temas. Hasta aquí la clase del día de hoy. Les mando un saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.